paz, queridos amigos fetevidentes, bienvenidos a nuestro nuevo programa de las buenas nuevas para todos. ¿Cómo estás? Tras las huellas de Jesús, estoy, gracias a Dios y a la Virgen, bien. ¿Y usted? Yo también. ¿No me ve hoy diferente? Sí, se ve más joven. ¿Por qué será? No sé, nuevo look. Claro, ¿sabe por qué? Ajá. Porque hoy oré más. Ah, esa es la clave. Exactamente. Bueno, la Virgen lo dijo. Así es. Él dijo que más bien el que ama mucho. Claro, entonces hay que orar, ¿no? Para Sí. uno estar bien, rejuvenecido. Exactamente. Ya. Seguimos pues tras ¿En las huellas bolitas? de Bien. Jesús. Este fin de semana no hubo bolita de Ya. Yo digo hago este comentario porque a las hermanas les gustan las bolitas de, ¿cómo se llama? Albóndigas. albóndigas. Espagueti con albóndigas. Ujú. Buenísimo. Son ¿no? buenas. Claro. Son buenas. Para el colesterol, buenísimo. Pero uno tiene que tener cuidado aunque uno sea joven. Por supuesto. Sí. Hay que cuidar la salud, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y de qué quiere hablar hoy? Hoy estaba acordándome del camello. Hoy vamos a hablar un poquito de Jericó. Tenemos un ¿Sabe video que la leche de preparado. camello se toma y es muy buena? La No. leche de camello se No toma, sabía. sabe como a yogur, pero más líquido, no es tan consistente. Y que la próxima ¿Usted la ha vez- tomado? No la he tomado, pero conozco personas que la han tomado y es un exquisitez. Leche de camello, Ay, no me lo imagino. ¿no? Y también se come el camello, los pequeños, pero cuesta. Es un plato de allá de Oriente. Bolitas de camello. La joroba, la adoban. Como si fuese así la pulpa negra, la carne así que la... Bueno, no sé si haré eso cuando el Señor me lleve nuevamente. Vamos a hablar de Jericó, Interesante también lo que usted platicaba de que... Jericó es dos detallitos. Una Ajá. que es una de las ciudades, o se dice que es la ciudad más antigua del mundo, más de 10.000 años antes de Cristo, según los estudios arqueológicos que se han hecho. Y también es la ciudad que está más baja del planeta, 240 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Por eso es que hace calor. Tanta calor. Es una calor Y en insoportable. invierno los senadores o los pudientes Ujú. del gobierno judío o bien del gobierno romano iban a pasarse allá el invierno, ¿no? Era una villa que servía también para esto, Jericó, para descanso invernal. Porque no había calefacción, recuerden, en esa época, ¿no? Entonces aquí vemos que también está en el desierto. En mitad del desierto. Y por allí pasó Jesús caminando, porque para ir a Jerusalén había que pasar por Jericó. Jericó fue la ciudad que tomaron los israelitas. Ahí vemos el sicómoro, el árbol donde se subió Zaqueo. No fue ese mismo árbol, pero uno especie. parecido, sí. El sicómoro, ese es el árbol sicómoro. Entonces, claro, Jesús llega aquí a Jericó y se oye el rumor y había un hombre ciego que el Señor lo curó y que lo siguió por el camino y luego ahí está el sicómoro. Zaqueo, y esto es curioso, ¿no? Porque este árbol está en la entrada de Jericó. De Jericó, exacto. Y entonces como estaba esto lleno de gente, Zaqueo era de baja estatura y se subió al sicómoro para ver al Señor, y el Señor vio hacia arriba y le dijo, baja que conviene que hoy me quede en tu casa. Y ahí vemos el monte de las tentaciones. Según la historia, aquí fue donde Jesús tuvo las tentaciones y donde pasó su ayuno. Eso es parte de la religión de Jericó, ¿no? Esto es parte de la región de Jericó, ¿sí? Ahí hay un monasterio ortodoxo que está construido sobre un monasterio del siglo III, siglo IV, que está datado por la peregrina Santa Elena.
En el año 340 por ahí, ella cuenta y narra de que ya aquí se veneraba en una gruta el lugar donde Jesús había hecho su ayuno prolongado de 40 días y 40 noches. Dice San Lucas y San Mateo, fue al desierto. Y también hay un dato que dice que desde allá le mostró todos los reinos y vio la ciudad, porque desde allá arriba se divisa, ¿no? Jerusalén. Entonces, corrobora esto también lo que afirman los evangelios. Entonces, imagínese el Señor allí en esa gruta 40 días y 40 noches, sin tomar nada, sin comer nada, haciendo penitencia, preparándose para la misión que el Padre le encomendaba. Y esto está en Jericó. Jericó, como les decía, es la ciudad más antigua que se conoce como ciudad. Y aquí fue donde llegaron los israelitas cuando salieron de Egipto. Querían tomar la ciudad donde emana leche y miel, y dieron 7 vueltas, y a las 7 vueltas, tocando trompetas y clamando, cayeron los muros y tomaron la ciudad de Jericó, el relato de Josué, ¿no? Entonces, Jericó es importante, y aquí el Señor curó al ciego. También cerca de Jericó se dio la curación de los 10 leprosos. Está el episodio también de Zaqueo, ¿verdad? Y hay otro episodio que no recuerdo ahora también que se dio en Jericó. Y de aquí el Señor ya llega a Jerusalén. Jericó era como usted decía, como una aduana, que todo el que iba a Jerusalén tenía que también pasar por ahí. Sí, porque era una aduana forzosa, porque del otro lado lo que está el desierto, y eso ahí se exponían los judíos a ser asaltados, a las inclemencias del tiempo, mucho calor o mucho frío, dependiendo la época. No había tampoco muchos caminos bien trazados. Entonces se pasaba por Jericó, y en Jericó había una aduana donde se tasaba los productos y donde se cobraban los impuestos. Y en Jericó era como, podríamos decir, Portobelo, ¿no? En la época de la conquista. Y entonces todos los productos pasaban por ahí y tenían que pagar impuestos a Roma en este lugar. Y habían varios recaudadores de impuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos esos recaudadores de impuestos tenían un jefe, una cabeza, que era Zaqueo. Entonces, a veces uno lee el Evangelio así de corrido y no se da cuenta de todo lo que hay detrás de esto. Pero era bien odiado, bien rechazado por los pobres, porque como los recaudadores de impuestos sacaban su sueldo a lo que ellos pensaban, porque nadie los controlaba, ¿verdad? Muchas veces cobraban más de lo debido para ellos usufructuar de ese impuesto. Entonces, ellos tenían que darle a Zaqueo la regalía, y Zaqueo era el que lo supervisaba todo. Entonces, imagínense, que Zaqueo era un hombre, cuando dice el Evangelio que era rico, es que verdaderamente era rico, porque gran parte de lo que se recogía de los impuestos era directamente para él. Directamente para él. Y él era el que le decía a los romanos, bueno, les corresponde tanto, le corresponde por, voy a decir algo, por tantos kilos de dátiles, tantos kilos de pescado, tantos kilos de incienso, tantos kilos de estos productos, ¿no? Que venían de Oriente, etc. Y no había manera de cerciorarse, no había ahí un fiscal. Entonces él sacaba todo lo que quería de ahí, ¿no? Y tenía una mansión. Cuando Jesús le dice, baja porque conviene que hoy te quedes en tu casa, Jesús le tocó el corazón, porque este hombre sabía que estaba en pecado, sabía que se estaba aprovechando del comercio, tanto de los ricos como de la clase media como de los pobres, de todo el mundo. Entonces Jesús le llegó porque la conciencia, me imagino, que le golpeaba. Y entonces el Señor se queda en su casa con los apóstoles, y cuando Zaqueo baja del árbol, del sicómoro, le dice, Señor, voy a dar la mitad de los bienes a los pobres, y aquel a quien yo defraudé le devolveré 4 veces más lo que le quité. Es la disponibilidad inmediata que tiene Zaqueo de cambiar su corazón.
Y esto es interesante porque en la iglesia tenemos personas que tienen años de estar en la iglesia y siguen con una doble vida, siguen con el pecado, no tienen la disposición de cambiar. Entonces, Zaqueo es un ejemplo, ¿no? Y según la tradición, después fue obispo en Edesa, me parece, no recuerdo, o Egipto, no recuerdo el lugar en este momento, pero hay una historia que hablan algunos de los padres de la iglesia sobre el futuro de Zaqueo después de la resurrección del Señor. Etiopía, me parece. Bueno, eso es secundario. Aquí lo que importa es que Jesús, María, San José, los apóstoles pasaron varias veces por Jericó, pero sobre todo el Evangelio de San Lucas, el que denota más la fuerza de este paso de Jesús por Zaqueo antes de morir en Jerusalén. También tenemos, podemos hacer la pausa y cuando regresamos... ¿Vamos a hablar de qué ahora? Ya hicimos el paso por Jericó, así que ya íbamos rumbo a Belén. Así que vamos a ver lo de la Gruta de la Leche y también la Gruta de los Pastores, que es muy interesante. Y Ain Karim después. Ajá. La cereza del pastel. Hay que darle su tiempito. Hacemos la primera pausa y ya regresamos. Con más, queridos amigos. Bueno, en esta ocasión vamos a presentarles también algunas imágenes acerca de la Gruta de la Leche. Yo cuando llegué a Belén, me cuestionaba ese tema de la Gruta de la Leche, cómo era, un poquito la historia, pues, porque, no sé, usted puede contarnos primero la historia y ya nos daremos cuenta que... Bueno, Belén no es hoy lo que hace 30 años hacia atrás. Yo recuerdo que estuve aquí hace 30 años, o no solo 30, hace 30, pero también estuve en el 2000, hace 19. No era lo que es hoy. Impresionante, lo que en los últimos 10 años eso se ha poblado, por dos razones. Porque los judíos han hecho un muro y han colocado a los palestinos allí en Belén, y luego porque frente a Belén, los judíos han poblado eso. Entonces ya no se puede ver Belén como era en la época de Jesús. Y hay una situación muy tensa allí. De 300.000 palestinos que habían, ahora solo hay 30.000. Y cristianos, 1%. 1%. Bueno, lo que ustedes ven aquí es el santuario de la Virgen de la Leche. Se conoce como la Gruta de la Leche, que está en Belén, a pocos pasos de la Basílica de la Natividad del Señor. Porque, según la tradición, cuando María y San José salieron de Belén hacia Egipto, porque estaban buscando al niño, entonces, para protegerlo y también porque el niño tenía hambre, entraron en esta gruta, porque ahí, no es solo esta gruta, ahí habían varias grutas, y de hecho Jesús nació en una gruta. Los palestinos o los judíos en aquella época utilizaban, como ya ayer lo mencionamos, utilizaban parte de la montaña rocosa para hacer su vivienda. Entonces la parte interna de la casa era parte de la montaña rocosa, ¿no? Entonces, esta era una roca que María y San José se detienen para proteger al niño Jesús. Ahí vemos ahí rezamos el Santo Rosario, los misterios de gozo, cantamos cantos de Navidad. Y entonces María le da leche, le da pecho al niño Jesús. Fíjense que la gruta es completamente blanca, que es curioso, pero de todas esas grutas, la única que es blanca es esta. Exacto. Y entonces de ahí viene la tradición, no digo leyenda porque la palabra leyenda no se entiende en Panamá, ¿verdad? Porque se entiende como una fábula. No es así el sentido del término leyenda en la antigüedad.
leyenda es lo que se lee, ¿no? Leyenda viene de lo que se lee, lo que leemos. Entonces son tradiciones orales que se escribieron y se leían con frecuencia. Entonces yo prefiero hablar de la tradición. Entonces María y San José salen de Belén, van hacia Egipto y paran en esta gruta porque el niño tiene hambre, llora, y también para protegerlo porque había ya el movimiento de que estaban buscando al niño. Entra allí María y San José y se dice que parte de la leche de María cayó en el suelo, unas gotitas, se fueron para Egipto. Y al regresar, la Sagrada Familia o los parientes también dieron razón a San José y a María que la gruta se había puesto toda blanca, ¿no? Por eso se le llama la gruta de la leche. Ahora, esto ya pues es un relato, no tengo aquí la fuente, ¿verdad?, de dónde nos viene esa tradición, pero sí que es una gruta donde las mujeres que no pueden tener niños, las familias que no pueden tener niños, van aquí de diversas partes del mundo, o bien el peregrino que va a Tierra Santa toma de esas paredes ese polvito, ¿verdad?, y la gente lo bebe. Las mujeres que no pueden dar a luz lo beben, y hay muchos testimonios. Ahí hay una pared donde está llena de retratos de niños que fueron milagrosamente pues concebidos por esa intercesión especial de la Virgen de la Leche, de la Virgen María, que intercedió para que la mujer quedara encinta. Entonces, aquí oramos, aquí se puede celebrar la Eucaristía. Fíjense, como decíamos, ¿no?, el piso antiguo de la ciudad es ese nivel, porque con 2000 años todo el polvo, las guerras, todos los movimientos que se hacen en la ciudad va subiendo el piso, pero este es el piso original de esa gruta de la leche, que es muy visitada. ¿Le gustó ahí la gruta de la leche? Sí. ¿Se acordó cuando usted tomaba pecho? No me acordé. No, ahí está la imagen de la Sagrada Familia saliendo para Egipto, huyendo del déspota de Herodes. Ay. También, luego de la gruta de la leche, fuimos a la gruta de los pastores. Esto sí es espectacular, ¿no? También. Aquí tuvimos la ocasión de celebrar la Navidad, porque los que no han ido a Tierra Santa, hay que decirlo, uno celebra la liturgia propia del lugar. Entonces, aquí está la gruta. Fíjate, es la primera vez porque yo he celebrado, pero afuera, no he celebrado allí porque siempre gruta. Eso está atestado de gente, ¿no? Este es el campo de los pastores donde los ángeles se le aparecieron a los pastores que estaban cuidando sus rebaños. Fíjense que esa gruta está negra, ¿ves? Sí, está totalmente negra. Totalmente negra. Todas están así. Entonces, los pastores estaban cuidando los rebaños y de pronto se le aparece un ángel que le dice que en Belén ha nacido el Mesías. Entonces ellos van corriendo hacia Belén. Entonces aquí celebramos la Eucaristía con cantos de Navidad, todos los cantos de Navidad, y al final hicimos el besaniño, como se hace para Navidad. Entonces uno viene a besar al niño y con cantos de Navidad, ¿verdad?, muy bonitos, con villancicos, recordando que en este sitio pues los ángeles se le aparecieron a los pastores. Podríamos hablar un poquito sobre ese particular porque muchas veces se ha afirmado de que Jesús no nació en diciembre o no nació cuando hacía frío porque dice que había hierba. No, yo no sé dónde está la hierba, lo que sí dice que los pastores estaban al ras, pero en la noche ningún pastor está cuidando ovejas, las ovejas van a comer en el día. Lo que sí se hace y aún se hace entre árabes cerca de este sitio es cuidar las labores de parto de las ovejas. Y hay una oveja que se llama la oveja aguasi que da a luz en diciembre y en enero, es la única oveja. Entonces,
lo más probable que lo que estaban haciendo los pastores. lo que corrobora el hecho de que los pastores estuvieran al ras cuidando las ovejas es el hecho de que habían ovejas dando a luz y por eso los pastores estaban con ellas. Y es interesante ese dato porque mientras las ovejas están dando a luz o van a dar a luz a su cordero, en ese momento están haciendo el cordero de Dios en otra gruta. Entonces por eso los ángeles se le aparecen a los pastores y le dicen que ha nacido el Mesías. Vayan a Belén y lo encontrarán. Entonces van a Belén y se encuentran con María, con San José, en la gruta donde el Señor efectivamente nació. De eso vamos a hablar, esos detalles, cómo fue el nacimiento del Señor según los datos de la arqueología que coinciden con la Sagrada Escritura también, o amplían, ¿no?, datos de la Sagrada Escritura. Ahora, alguien me preguntó, pero los pastores estaban al ras y aquí estamos en una gruta. Obviamente, el estar al ras no impide que haya una gruta, porque los pastores, para protegerse del frío, para protegerse de las lluvias, siempre tenían una gruta, y es obvio que en la gruta es donde van a acoger a los corderitos y están más seguros, ¿no? Pero al frente de la gruta hay un campo enorme, ahí está al ras, hay que ver. Y ellos se turnaban, los pastores, también decían. Se turnaban, exactamente, se turnaban, tú lo has dicho. Es muy probable que unos estaban durmiendo en la gruta y otros estaban afuera, ayudando a las ovejas a parir, ¿no? En un corral o quién sabe, ¿no? Ahí no tenemos los datos. Ahí ya son especulaciones. Y aquí tenemos un pesebre permanente, ¿verdad? En este sitio bonito, simpático, donde celebramos la Navidad, y era miércoles, ¿no? O viernes. Era miércoles. Y no hicimos ayuno porque, yo digo, es Navidad, hoy hay que celebrar, entonces... Todo el mundo felicitando. Sí, feliz Navidad, feliz Navidad. En La Paz nos dimos la feliz Navidad, y Marlo decía que estaba esperando el jamón y el pavo y los tamales, y yo le digo, bueno, voy a tener que ir a Panamá a buscarlo. Porque... No salió del hummus y del pan pizza. Pero es interesante, queridos amigos, muy interesante ir a estos sitios, celebrar nuestra fe en estos sitios, porque la fe se reafirma, ¿no? Se reafirma. Y yo, con todo el respeto y el cariño que tengo por los hermanos no católicos, digo, no juzguen, no critiquen, no estén aseverando cosas que no son, diciendo que no hay pruebas de dónde quedaban estos lugares por los tiempos que han pasado. Mira, claro que sí, hay muchos datos que corroboran que estos eran los sitios. Claro. Entonces, hay que estudiar la arqueología, hay que estudiar las homilías de los padres de la iglesia. Había una comunidad jerosolimitana, y esa comunidad jerosolimitana cristiana hablaba de estos signos. Y está el testimonio de Santa Elena, mamá de Constantino, el testimonio de la peregrina Eteria, o Egeria, gallega, y muchos otros datos más, incluso de la liturgia, que corroboran la sacralidad de estos lugares que desde el principio fueron lugares de culto. ¿Quiere decir eso que al visitar eso uno se hace católico? Por supuesto que no, ¿no? Ahora, está en manos de católicos porque, bueno, la Iglesia Católica fue fundada por Cristo y ha estado siempre en estos sitios, ¿no? A pesar de todos los problemas que ha habido allí. Bueno, y cuando uno visita el lugar también uno siente una gracia especial, ¿no? Yo no creo que el Señor desampare tampoco a las personas que visitan. Lo interesante, tú veías la cantidad de capillas que había aquí alrededor, en el campo de los pastores. Yo no sé, yo creo que más de 10 o 15 capillas, y los diferentes grupos saludando, cada uno en su propia lengua o su propio rito, porque también no solamente van católicos, van de otros ritos no latinos, corrijo, ¿no? Católicos de ritos no latinos. Sí, católicos de ritos no latinos. Y a algunos se les permite también a ortodoxos no católicos o anglicanos. Por ejemplo, en el Monte de las Bienaventuranzas yo vi cultos allá que no católicos.
Bueno, se permite, ¿no? La Iglesia Católica les permite, a pesar de que eso está bajo la custodia de la Iglesia Católica. Sí. Bueno, que el Señor y la Virgen les bendigan, sigan estos programas que todavía faltan más y que nos pueden ayudar espiritualmente. Buenas nuevas para todos.